las cajas de muerto. Que cuando hay huracanes, y con ustedes el cine de La Habana, Cuba. Se montaban aquí y cogían rumbo a Estados Unidos. No podemos comprarte con peso cubano ni con dólar. Muchas y miles de personas murieron. El principal y más grande que tiene la isla. Compañeros, muy buenos días, un saludito para todos y bienvenidos a un nuevo vlog. Bienvenidos a Lorenzo C. Montoya. Vamos a hacer un recorrido por el malecón, el principal malecón y único malecón que tiene La Habana, y termina arriba en el Hotel Nacional de Cuba, uno de los hoteles más emblemáticos y más importantes que tiene Cuba, que tiene La Habana. Bienvenidos a un día más en La Habana, Cuba. Bienvenidos a este canal. Suscríbanse, que es gratis, dejen un comentario, dejen un like y disfruten. Miren, empezando el malecón, tenemos el Hotel Paseo del Prado. Este es el último hotel que fue construido aquí en La Habana. Es el más moderno. Muy teso ver ese contraste de algo moderno y colonial. Este edificio tiene algo muy particular. Resulta que este edificio es conocido por el edificio de las cajas de muerto, de las tumbas o de los ataúdes, porque fue construido y sus balcones parecen una caja de muerto, literal. Pero tiene algo también muy particular, y es que cada piso pertenece a una sola familia. Prácticamente le ponen caja de muerto porque el edificio prácticamente tiene el modelo de una caja de muerto. Esto lo hizo así. El arquitecto lo hizo con esa estructura para que se quedara así. Con ese nombre. Con ese nombre. Caja de muerto. Todo el mundo, todos los turistas que han venido se han quedado ahí y se han encantado. Miren, aquí estamos en el malecón y aquí pasa algo muy particular, y es que cuando hay huracanes, cuando hay temporada de invierno fuerte, el agua pasa el malecón y sube completamente y alcanza a inundar gran parte de La Habana, a tal punto que todas esas cuadras aledañas al malecón quedan en sus casas atrapados, o la única forma de salir es en balsa para poder salir a comprar comida. Miren esta esquina también como está, muy mala por la sal. Las columnas ya están consumidas del salitre. Aquí ya hay casas completamente destruidas. O sea, literal, ya no puede vivir nadie, ni nadie la puede invadir, ni se puede meter, porque ya no es posible. Toda casa que se destruye o que se deteriora naturalmente, inmediatamente hacen un hotel. Aquí, en este punto, es donde los balseros cubanos, con sus familias, con sus hijos, con sus esposas, con sus madres, se montaban en una balsa hecha artesanalmente, en condiciones muy precarias. Se montaban aquí y cogían rumbo a Estados Unidos, rumbo a Norteamérica. Muchos lograban llegar a Estados Unidos y muchas y miles de personas murieron y mueren en el intento. En ese tiempo había una ley que se llamaba pies secos, pies mojados, y era que toda persona que lograra tocar tierra americana, inmediatamente le daban nacionalidad y protección política en Estados Unidos. Este monumento que hay en esta esquina, si lo logran ver, es el rostro gigante de una mujer con flores en la cabeza. Pero lo particular es que los ojos son dos cámaras de vigilancia que tienen monitoreado toda esta zona. Mire lo que les decía, aquí
Una casa se cayó por el deterioro natural, la dejaron caer e inmediatamente empezaron una construcción moderna donde posiblemente va a ser un hotel, un restaurante o algo para el turista. Este edificio grande, majestuoso y monumental que ven detrás de mí es el edificio clínico quirúrgico. Es el hospital de Cuba, el principal y más grande que tiene la isla. Cuenta la historia que aquí están los mejores cirujanos que usted puede encontrar en América. Y para nadie es un secreto que la medicina cubana es una de las mejores a nivel mundial. Y yo creo que médicos cubanos hay en todo el mundo. En el tiempo de la Revolución Cubana, todo el pueblo cubano prácticamente estaba aquí preso, entre comillas. El gobierno hizo gran inversión en la medicina y educación. Hospital Hermano Almejeira, uno de los mejores hospitales de Cuba. Aquí uno, Maradona vino ahí a desintoxicarse. Y también se forman aquí médicos de diferentes países, de Colombia, de Puerto Rico, donde quiera. Con mucho orgullo la cogemos y lo preparamos porque nosotros somos solidarios. Y estamos llegando al Hotel Nacional de Cuba. Creería que el más grande y el más importante e imponente de toda la isla. Esta zona del Hotel Nacional y todos sus alrededores podría llamarse la Nueva Cuba. Se encuentran los hoteles más modernos, las infraestructuras y arquitectura de esta época. De las pocas tiendas que podemos encontrar aquí en La Habana, o almacenes de cadena, supermercados, como lo quieran llamar, por lo menos 4 o 5 de estas mismas aquí en toda La Habana. Solamente venden productos con tarjeta. El gobierno cubano a los residentes les da una tarjeta la cual pueden recargar por medio del banco cubano y pueden comprar cualquier clase de productos aquí. Yo, que soy turista, no podemos comprar ni con peso cubano ni con dólar. En esta esquina tenemos la rampa. Es el cine de Cuba. Y miren cómo promocionan las películas. El monstruo dentro de mí, 5 p.m. Lo que más me gusta es ese concepto ochentero que tiene este cine. Y con ustedes, el cine de La Habana, Cuba. Miren lo que es el cine al ingresar. Aquí tenemos la zona de taquilla. Acá tenemos los carteles de las películas. También mira que el concepto es muy ochentero, muy de los 70. Todo. Y esto está absolutamente vacío y solo.